La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La imagen y la estatua de Nabucodonosor. Vamos a estudiar lo que está escrito en el libro de Daniel, que es una sombra de para entender, para la iglesia. Déjenme darle, mucha gente no sabe lo que es una sombra o figura. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, ahí se habla acerca de la 10ª plaga. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Cuando pasa el ángel exterminador, todos los primogénitos murieron, excepto los hijos de los judíos que celebraron la Pascua. Ahí comienza la Pascua, que es una figura, que es una sombra de la verdadera Pascua, que es el sacrificio de Cristo. Pablo siempre habla acerca de una sombra, de una figura, de la imagen. Por ejemplo, cuando habla de imagen, habla de nuestro Padre Dios y habla de Cristo. Cristo es la imagen misma de nuestro Padre Dios. Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos el Padre. El Padre, que es un espíritu, está en Cristo. Solo tenía delante de él, pero no lo podían ver porque es espiritual, es un espíritu, no lo pueden ver. Entonces le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre. Y Cristo le dice: Felipe, tanto tiempo tienes que me conoces y no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo, así como es Cristo, así es nuestro Padre Dios. Hermanos, ¿quién fue el que verdaderamente peleó con Cristo? ¿Quién era el que alegaba con Cristo? ¿Qué no fueron los religiosos? ¿No fueron los saduceos? ¿No fueron los fariseos? ¿Los escribas? Yo siempre hablo de los fariseos, pero ahí están incluidos los maestros, los escribas y los saduceos. ¿Quién pelea contra Cristo en nuestros días? Los mismos. Dentro de la iglesia, hermanos. Dentro de la iglesia están los fariseos. Cristo no peleó con los romanos. No, él no peleó. Los romanos tampoco vinieron y pelearon con Cristo. Aún Poncio Pilatos, cuando lo tuvo enfrente, Poncio Pilatos le hizo unas preguntas a Cristo. Cristo le contestó algunas, otras no. ¿Por qué? Porque ahí nos enseña Cristo que nosotros no nos podemos poner a alegar con la gente del mundo. Pero sí debemos de contender por la fe. Por la fe somos salvos. O sea, se los voy a poner de otra forma. Aquí el enfoque es la imagen de Nabucodonosor y la estatua. ¿Ok? Estoy en el tema. Lo vamos a estudiar. Cuando estamos en la iglesia, siempre va a haber personas que van a contender con nosotros en relación a la Salvador. Toda la gente sufre, toda la gente pasa por la ira de Dios, todos sin excepción. Estamos en el fuego, alegóricamente. Por eso yo digo, cuando se habla del fuego en el Antiguo Testamento, se habla de castigo. El fuego es un castigo. De hecho, hay gente que dice: no, oye, ¿y qué fue lo que te pasó? Pues mira, no, hombre, si hubieras visto, hombre, era un infierno la vida que yo tenía viviendo con esta persona. O sea, que están diciendo: sufrí mucho. O sea, de alguna forma lo están diciendo correctamente. Sufrí mucho, mira, esta persona me causó mucho daño. Fue el infierno mismo. Hermanos, eso es infierno.
En esta vida hay infierno. Hay 6 plagas, alegóricamente. Hay 6 tipos de castigos. En la otra vida, o sea, cuando uno se muera, está el castigo más doloroso de todos, que es la separación de Dios. Ese es el castigo más feo de todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos somos castigados. Entonces, pues hay que seguir a Cristo para que ya no seamos castigados. Así de simple. Entonces, ahorita yo me voy a enfocar en la estatua de Nabucodonosor, pero antes de la estatua fue la imagen, ¿ok? So vamos a estudiar en el libro de Daniel, vamos a hablar de Daniel. Daniel es una figura de Cristo, y Sadrach, Mesach y Abednego es una figura de la iglesia, ¿ok? De los creyentes. Nosotros somos Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel es una figura de Cristo. ¿Ok? Fíjense bien. En Daniel 1, les voy a leer un poco en relación a quiénes, los nombres. Por darles un contexto. En el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego de Daniel, aquí estamos hablando más o menos como del año 500. No les voy a dar el año exacto. 580 más o menos, cuando está pasando esto. Ya Israel había sido, el templo que construyó Salomón ya había sido destruido. Eso está en el libro de Jeremías. Jeremías vivió en los años 600 antes de Cristo y en los años 500 antes de Cristo. Israel fue destruida. ¿Quién la destruyó? Nabucodonosor y su ejército. ¿Ok? Nabucodonosor es una figura de Satanás. Satanás es quien tiene cautivado al pueblo de Israel. Nosotros somos cautivos por Satanás. Nosotros vivimos en este mundo de pecado. Somos cautivos, nos tienen en la cárcel, y por eso pecamos. Somos hijos de Satanás antes de llegar a los pies de Cristo. Todos pasamos por ahí. Todos somos como bestias, ¿ok? Fíjense bien, Daniel 1. En el año 3 del reinado de Joaquín o de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Esto es figurativo también para la iglesia, no me voy a meter en eso. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesorero de su Dios. Acuérdense, Nabucodonosor, figura de Satanás. Se llevó los utensilios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. En el tiempo de Jeremías, el pueblo, Dios permitió que fuera destruido el pueblo. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque desobedecieron a Dios, no lo estaban honrando, o sea, no creyeron a su palabra. Y 2, no estaban amando. Así de simple, hermanos, por simplificarlos. Jeremías vino y les decía, arrepiéntanse, busquen al Señor, y no quisieron. Entonces dijo el Señor, ok, ¿no quieren? Está bien. Entonces él permitió que Nabucodonosor destruyó casi a todos. Ahora, Dios siempre guarda un remanente. En ese remanente se llevaron unas pocas personas. Entre esas personas está Daniel. Aquí está. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, eran unos muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría,
sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñaren las letras y la lengua de los caldeos. Y les enseñó el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años, para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Eso eran de la tribu de Judá, que es simbólico para la iglesia de los hijos de los cristianos. Estos somos nosotros. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, le cambió el nombre, le puso Belsasar con T, porque el hijo de Nabucodonosor se llamó Belsasar sin la T, que está en los capítulos posteriores. A Ananías le puso Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Eso ahí voy a parar. Cristo, cuando viene al mundo y por el Espíritu es llevado al desierto, que el desierto es una figura de este mundo, es una sombra, eso apunta a lo que nosotros andamos en el desierto, hermanos. Este mundo es el desierto, Vamos en camino a la tierra prometida. La tierra prometida es estar en el reino de Dios, literalmente, Ahora, nosotros estando aquí en este mundo podemos entrar en el reino de Dios espiritualmente, pero todavía estamos en este mundo, todavía vivimos en un mundo de pecado, pero ya podemos entrar en el reino de Dios. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero a través del espíritu, con los ojos espirituales, lo podemos ver. Entonces, Daniel, que es una figura de Cristo, básicamente cuando vino a este mundo, Satanás viene y lo prueba. Y básicamente hace esto. O sea, le dice, come de lo que hay en este mundo. Y Cristo le dice, no, Satanás, yo no puedo comer de eso. O sea, él le daba poder a Cristo. O sea, si tú me honras, te voy a dar todo. Y Jesús le dijo, no, honrarás al Señor tu Dios. Entonces él dice, no. Tres veces lo prueba. Y él dijo básicamente, no, Satanás, yo no voy a comer nada de lo que tú enseñas. Y Satanás se fue, lo dejó. Ahí se cumple lo que estaba escrito en Daniel. Los números son simbólicos. Ahora nos vamos a ir solamente para comprobarles lo que yo les estoy diciendo, de que Pablo siempre habla de sombras, de figuras, que son símbolos. Por ejemplo, en Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Déjenme leerle el contexto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No se dejen engañar, hermanos. El evangelio es uno. No se salgan del evangelio, está diciendo Pablo a los colosenses. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, no en parte, toda. Y ustedes están completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así como Nabucodonosor tuvo una estatua, Cristo también tiene su estatua. Pero para bien, Satanás para mal, para lo que es de este mundo,
¿Cuál es la estatua de Cristo? Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La iglesia es un dedo, otro dedo, un ojo, una mano, un pie. Esa es la estatua. ¿Okay? Nosotros, cuando amamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la iglesia, estamos amando a nuestro Padre Dios. ¿Ok? Nosotros estamos completos en Él. En Él también fueron circuncidados. Aquí está hablando alegóricamente. En el Antiguo Testamento estaba escrito, ya Abraham fue el primero que se circuncidó. ¿Ok? Y circuncidó a su hijo también, de 13 años. Que eso es una sombra. ¿Ok? Eso apunta hacia una verdadera circuncisión. ¿Y cuál es la circuncisión? La del corazón. ¿Okay? Nosotros somos circuncidados a través de la fe en el Evangelio. Nosotros somos circuncidados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda, nos quita esos deseos del mundo. Okay, aunque no lo crean, Dios habla con el sexo también. Por ejemplo, la circuncisión es en el pene del hombre. En el prepucio del pene hay placer. Cuando un hombre se excita en el pene, específicamente en el prepucio, tiene placer. Okay, eso apunta, eso habla en la carne, eso Dios nos habla con la naturaleza. Los judíos se quitan el prepucio, literalmente, ¿ok? Literalmente, los judíos para que no tengan ese placer en el prepucio. Pero en realidad eso apunta al verdadero, que es el amar este mundo. Cuando nosotros somos importantes, tenemos ego. Cuando tenemos ego, somos a imagen de Satanás. Y todos tendemos a esto porque vivimos en un mundo de pecado. Entonces, ¿cómo Dios quita el prepucio de nuestros corazones? A través del Espíritu Santo. Es así de simple, hermanos. Dios habla de sexo de una forma que si yo lo digo aquí como debe de ser, la gente se escandalizaría y simplemente no van a querer escuchar. Pero Dios habla de una forma en donde, pues yo digo, la gente tiene muchos tabúes en relación al sexo. El sexo es hermoso cuando está un hombre con una mujer. Eso apunta al amor, eso es una sombra, eso es figurativo, simbólico del verdadero amor que hay entre un hombre y una mujer en un matrimonio. Habla del verdadero amor que es Cristo para con su iglesia. Eso es más grande todavía. Entonces sí, el matrimonio es sagrado, sí, entre un hombre, que es una figura de Cristo, y una mujer, que es una figura de la iglesia. A través del Espíritu Santo, somos uno en Cristo Jesús. Ya los dos nos hacemos una sola carne. Entonces somos uno. Cristo ya no mira el pecado de la mujer, sino mira la justicia, la obediencia de Cristo. ¿Puede un hombre ser salvo por una mujer seguir a Cristo? Sí, está en 1 Corintios 7. Sí, cuando un hombre respeta a una mujer cristiana, la respeta, vamos a decirle, respeta su religión, su espiritualidad, él al estar con ella y respetarla, él es salvo. Él es salvo. Por lo que ella hace. ¿Y ella qué hace? Ella pone la mirada en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué debe de ser la mujer para salvar a su marido? Su comportamiento. No que venga la mujer y le enseña. No, mira, no seas cabezón, déjate enseño. No. Con su comportamiento. Dice Pablo, trátalo bien. Trátalo bien y eventualmente Dios lo va a traer, para que llegue él al entendimiento de la palabra de Dios.
¿Ok? So, fíjense bien. En él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, ¿okay? No con cuchillo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, o sea, los demonios que están en nosotros, en la circuncisión de Cristo, a través de la fe en el Evangelio, sepultados, nosotros morimos juntamente con Cristo. Ok, Señor, ya lo voy a seguir a usted, Señor, porque usted tiene palabras de vida eterna. Señor, usted sabe que me encanta el mundo, usted lo sabe, Señor. Yo soy pecador, Señor, a mí me encanta. Tú ponle ahí, ¿qué te encanta hacer? ¿Ok? Te encanta robar, te encanta andar de mujeriego, te encanta andar de... Sé honesto, reconócete pecador, así de simple, reconócete. Señor, dice Pedro, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Pues Cristo ya sabe que somos pecadores. Cristo no vino a salvar a los que son justos. Él vino a salvar a los que se reconocen pecadores. Fíjense bien, sepultados con él, con Cristo, en el bautismo en el cual fueron también resucitados juntamente con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si Dios levantó a Cristo de entre los muertos, también Dios a nosotros nos resucita juntamente con Cristo. Se lo voy a poner de otra forma. Yo he sido cristiano toda mi vida. Estaba cautivo. Soy hijo de Dios, pero estaba cautivo. Satanás me tuvo cautivo. ¿Por qué? Porque no tenía entendimiento en relación al Evangelio. A mí me enseñaron que yo debía de someterme en el caso como católico, a cumplir los sacramentos. Eso es el catecismo. Entonces, pero yo siempre fui esclavo del pecado. Siempre. Yo no podía dejar el pecado. Iba y me confesaba, pero lo volví a hacer. Y yo, siendo un jovencito, un niño de 13 años, me di cuenta que yo era un hipócrita. De verdad, hermano, yo tenía 13 años. Cuando yo, a los 13 años, ahí yo veo la obra de mi Padre Dios. Ya el Espíritu de Dios me hablaba y me decía, algo está mal aquí. Yo digo, no, yo voy a ser un hipócrita, porque en realidad en la doctrina dice, haz un acto de contrición, o sea, ve y fíjate todos los pecados que tienes y arrepiéntete verdaderamente. Hermano, yo cada vez que me confesaba, yo de verdad lo hacía de corazón, pero regresaba al pecado. ¿Por qué? Porque yo no entendía el Evangelio. Me lo enseñaron mal. Pero el Espíritu, porque ya tengo el testimonio de Cristo. A la edad de 13 años yo ya tenía el testimonio de Cristo. Pero era un niño en la palabra de Dios. Y yo recuerdo en ese tiempo, yo siempre le pedí sabiduría a mi Padre Dios. Padre, deme sabiduría, Señor. Deme conocimiento de su palabra. Yo soy un neófito, no entiendo. Yo quisiera ser como Salomón. No sabía lo que pedía, pero eventualmente el Señor me dio el don de ciencia. Y por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Ahora, no se desanimen si a mí me tocina, si a mí, ¿por qué el Señor se tardó tanto? No fue el Señor, fui yo. Fui yo. Porque yo le dije al Señor, pues yo quiero tener una mujer, quiero tener 3, 4, 5, 4 hijos, tal vez adoptar uno, ¿verdad? Para ayudarle a Dios. Y resulta que Él es el que me está ayudando con uno, que no está conmigo. O sea que no es así, no es así, hermanos. No es que yo le voy a ayudar a Dios para... No. Él nos ayuda a nosotros. Entonces, eventualmente llega uno al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo? A través del Espíritu Santo, hermanos. A través de Él. A través de la fe. Recibimos el Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo nos levanta de los muertos. O sea, verdaderamente te quita la esclavitud del pecado. 3 cosas no podía yo hacer, que yo las miraba como pecado, ¿verdad? No dejar de tomar.
yo tomaba, yo quería seguir a Dios, pero no quería ser un hipócrita. Digo, es que no puedo yo. Ahora, yo no me enfocaba tanto en eso, sino más bien yo me enfocaba en el tercero. Yo no podía dejar de tomar, era un vicio. No podía dejar el cigarro, no que yo fumara una y otra vez, pero no podía. Y la tercera era de que yo no podía de, de estar con una mujer. En mi mente yo decía, no, Señor, es que yo no lo puedo seguir porque yo siento que no puedo seguirlo. Yo sé que ya no me puedo divorciar, pero no lo puedo seguir, Señor, porque pues yo siento que voy a caer y voy a ser un hipócrita. Y el Señor por años siempre me decía lo mismo, sígueme. No me decía, no seas cabezón. No, 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 no. Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Yo cada que platicaba con el Señor, eventualmente me abrió el entendimiento al Evangelio, pero yo mismo lo negaba. Era un niño. ¡Ah! Yo soy salvo por lo que Cristo hizo por mí. Gracias, Señor. Lo entendí. Pero luego le digo, no, no puedo ser un hipócrita. O sea, ahí mismo lo estoy negando. Ahí mismo lo estaba negando. Porque yo no entendía esto. Que el Señor me podía levantar de los muertos. Entonces yo digo, Señor, pues es que yo sigo. O sea, son pensamientos. ¿Quién pone esos pensamientos? El enemigo. ¿Okay? Después de varios años, eventualmente le digo al Señor, ok, Señor, es obvio que usted sabe más que yo, es obvio. Ok, lo voy a seguir, pero tenga en cuenta, usted sabe eso. Yo no sé cómo le voy a hacer, ¿verdad? Porque mi mujer, pues ella tiene otro hombre, o sea, no quiere estar conmigo, no me puedo divorciar, y yo siento que yo no puedo. Ok, yo lo voy a seguir y pues que pase lo que pase, dije yo. ¿Ah? Bueno, el día que yo decidí seguir al Señor, el Señor cambió mi mente. Fue un fin de semana. Yo tuve un encuentro, estaba listo, ok, Señor, yo lo voy a seguir. Fue mi decisión. El Señor me estaba llamando, pero fue mi decisión. El Señor no nos agarra a la fuerza, como diciendo, me sigues porque me sigues. No, el Señor nos deja, así como el padre viene un hijo y le dice, dame mi herencia, yo me voy de aquí. Él le dijo, él se la dio y se fue. ¿Y qué hizo el padre? No, no le rogó, no le dijo, hijo, no te vayas. No, lo dejó ir. ¿Qué hizo el padre? Simplemente lo miró cuando regresó y se alegró. Okay, así es Dios, hermanos. Cristo mismo lo dice, así es nuestro Padre Dios. Él no nos forza, Él no. Okay. La cosa es de que en el mundo hay sufrimiento, hay fuego. Hay fuego. Entonces cuando el fuego llega a nosotros es cuando Dios nos busca. Es cuando Él nos busca. Entonces, eventualmente entendí que Él es el que me quita esas cosas. De un día a otro, simplemente yo dije, yo no ocupo tomarme una cerveza. No lo puedo explicar, hermanos, no lo puedo explicar. Si una persona es adicto a la heroína y sigue al Señor, o sea, le entrega su vida para seguirlo, no para que le quite la heroína, sino para seguirlo verdaderamente, porque en Cristo hay verdadera felicidad. En un abrir y cerrar de ojos, Dios se lo quita. Y no va a sentir eso que siente una persona cuando sale de la heroína. No lo va a sentir. Simplemente ya no lo va a sentir. Ya no va a tener la necesidad de usar droga. La droga que sea. No, es que mi amado me dejó, me engañó y yo no sé, yo sufro mucho. Dios te lo quita también. Lo que sea. ¿Sufres por alguien? No era mi caso, yo no estaba, yo más bien era lo sensual. Yo decía, pues yo no sé si voy a poder. Dios te lo quita.
Ahora debemos de mantenernos despiertos en el espíritu, porque si dejamos la oración, nos vamos durmiendo y eventualmente nos vienen las cosas o sea, puede regresar uno al mundo. Puede uno regresar al mundo. Entonces el Señor dijo, estén despiertos, ¿ok? Mi trabajo como predicador es decirles, fíjense cómo me fue dado el mensaje, ¿ok? El mensaje que me dieron a mí, espiritualmente, es llevar el mensaje de esperanza. Ok, yo voy a abarcar aquí Lucas 21, que también está en Marcos 13 y Mateo 24 en relación a eso, que tiene que ver con doctrina. Pero hay una cosa, lo más importante de Mateo 24 o Lucas 21, Marcos 13 es el amor de muchos se enfriará, pero el que permanezca hasta el fin, ¿cuándo es el fin? Hasta que nos muramos, se salvará. Entonces ahorita, como hay varios grupos, por ejemplo, en Brasil están los grupos feministas, están los grupos de LGBT, están los grupos comunistas. Hay muchos grupos unidos peleando juntos en contra de los conservadores, en contra del capitalismo, que es lo que conocemos en este lado en este continente. Somos un continente capitalista. De los únicos lugares en donde entró el comunismo es en Cuba, en Venezuela, Nicaragua también. Ese es un país, se puede decir, comunista, porque es un comunista el que lo gobierna, Daniel Ortega. Entonces, el coronavirus es una arma biológica que pusieron para asustar a la gente. Tiene un propósito. Ese es el propósito del miedo, es típico de los comunistas. Entonces yo les digo, el coronavirus es la primera ola. Vienen más formas de meterle miedo a la gente, hermanos. La iglesia, si no está bien fundada en la roca que es Cristo, va a sufrir, va a morir, por decirlo así. Entonces deben de tener en cuenta esto, hermanos. Es increíble de tantos estudios que hago yo aquí y la cantidad de personas que los escuchan. El Señor me advirtió, aún antes de que yo empezara a predicar, me fue advertido, o sea, para no desanimarme. Son muy pocos los que te van a escuchar, muy poquitos. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas enseñanzas. Entonces simplemente como no cuadra con la enseñanza que recibieron, fíjense bien, hermanos, esto es lo más importante. Le preguntaron a Cristo Jesús, Señor, ¿qué tenemos que hacer para estar bien con el Señor? O sea, para heredar la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús le dice, ok, ¿cómo lo entiendes tú? Dime tú, ¿cómo lo entiendes? Dice, pues bueno, está en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo le dijo, haz eso y vivirás. Es simple, hermanos, es simple. Haz eso y vivirás. Yo se las voy a poner de otra forma. Ok, ¿qué tengo que hacer para que yo no me ponga la marca de la bestia? Todos, hermanos, somos como bestias, todos. Todos somos hijos de la ira, todos somos como bestias. No, que la marca es un chip, no es un chip. Nosotros somos salvos por la fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? La incredulidad. La marca de la bestia es la incredulidad. Ese es el pecado de muerte, hermanos. Es simbólico.
No, que si me ponen la vacuna, yo no me la quiero poner. No, no es la vacuna. No es un chip. No, no, es la maldad. ¿Cuál es la maldad? La incredulidad. O sea, amar más a este mundo. Y a vosotros, estando muertos en pecados, o sea, andábamos como bestias, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que Cristo fue humilde y fue obediente hasta la muerte. Él no anduvo presumiendo, él no anduvo de orgulloso, no. Él triunfó en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Este es un ejemplo. Por ejemplo, no, si no vienes, si no te congregas los sábados o los domingos, estás pecando. No, que nadie los juzgue. ¿Ok? En la medida de que una persona dice, no, por ejemplo, está la iglesia adventista, que si no guardas el sábado, estás pecando y por lo tanto morirás. Hermanos, eso no es así. Y de hecho ellos siempre que andan predicando, sale el orgullo de ellos. ¿Cuál es el orgullo de ellos? Nosotros somos los únicos que hablamos del libro del Apocalipsis, del libro de Daniel. Nosotros somos la única iglesia. Ahí está el orgullo. Ese es orgullo, hermanos. Eso no es humildad. O sea, y yo digo, si simplemente no entienden lo que es el sábado es una sombra de algo más grande, es un símbolo de algo más grande. El sábado, carnalmente, es un día de descanso. Hay 7 días. Y Dios dice, no anden afanados los 7 días, descansen un día. Descansen un día. No se la pasen trabajando, o sea, Dios quiere que descansemos. Eso es simbólico para cuando viniera Cristo. Ya olvídense del sábado, ahora descansen siempre, no un día, siempre. Descansen en Cristo Jesús. Y Cristo mismo dijo, ¿por qué tus discípulos no guardan el sábado? No lo entienden. O sea, el descanso es Cristo. Cristo es nuestro descanso. Todos los días, no nomás los sábados, todos los días. Yo descanso en Cristo. Yo no ando afanando, queriéndome ganar la salvación. Es gratis. Gracias, Cristo Jesús. Y en la medida que yo tenga la mirada en Él, soy justificado. En Él, no en la mía, en Él. Entonces, ¿qué hace Él? Me da la gracia. Y a través de su gracia, a través de su Santo Espíritu, yo puedo dar fruto. ¿Cómo reconoces a un falso profeta? Por sus frutos. Entonces yo oigo a alguien que dice, Dios quiere que tengas mucho dinero. Ese es un falso profeta, ese es su fruto. Está dando mal fruto, un fruto amargoso. O sea, es un sensual. La gente conoce, la mayoría de evangélicos conocen el versículo, pero tampoco entienden eso. Entonces vamos a Daniel. Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 6 codos. Ahora vamos a mirar la estatua, la imagen, el sueño que tuvo Nabucodonosor. En el segundo año, Daniel 2, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño.
Hizo llamar al rey magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Voy a parar aquí, voy a dar por término este estudio. Continuamos en la segunda parte para mirar cuál es el sueño que Dios se lo da a Daniel. Okay. Aquí cuando habla de sus compañeros ya está hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Okay. Entonces en el segundo video vamos a continuar con este estudio. Y yo siempre les voy a estar recordando que solamente hay dos cosas que hacer: creer el evangelio, que somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos llama al arrepentimiento, nos llama para que lo sigamos. Hay que seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando sigues a Cristo tienes vida en abundancia, y cuando lo sigues entonces puedes amar a tu prójimo, y Él te quita el amor a este mundo. Pero todo comienza con creer al evangelio, no por obras para que nadie se gloríe. Okay, no es porque conozcamos más el libro de Daniel, no es porque conozcamos más el libro del Apocalipsis, no es porque guardemos el sábado, no es porque guardemos los 7 sacramentos de la iglesia, no, es por fe, es simple. Cristo, el Hijo de Dios, que dio testimonio de que era el Hijo de Dios, murió por nosotros en la cruz llevando nuestras vergüenzas. Él murió y resucitó al tercer día. Si Jesús resucitó, Él también nos resucita. Aquí, comenzando ya aquí. ¿Ok? Él nos resucita de una forma simbólica, o sea, nos saca de la esclavitud del pecado para dejar de ser hijos de Nabucodonosor, ser hijos de Satanás. Somos hijos de la ira. Entonces, cuando seguimos a Cristo Jesús, el Señor, entonces podemos dar fruto. Podemos dar fruto de amor. Podemos dar fruto de decir: ya no me interesa este mundo. No me interesan las cosas que hay en este mundo. ¿Ok? Entonces, la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.